Entonces, el señor Alfredo Barrenechea, ¿cómo está usted? Bienvenido. Lo he estado escuchando con mucha atención en sus últimas entrevistas. ¿Cómo está el ánimo? El ánimo, como siempre, bien. Estable. Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias por invitarme. ¿Está bien el ánimo? Sí, ¿por qué la pregunta? Porque, no sé, siento que en Acción Popular todo está medio raro, ¿no? O sea, deberían de ya haber elegido a su candidato. No, la están haciendo muy larga, me parece, ¿o no? No, yo creo que la están haciendo muy corta. Porque creo que las primarias en los... el fondo del tema, Milagros, es que los partidos son muy importantes. Y en los últimos largos años en el Perú lo que hemos tenido es una crisis muy profunda de los partidos. Yo me hice mucho la pregunta si uno quería participar en política y tratar de contribuir con algunas ideas al debate político, en qué partido hacerlo, ¿no? Y entonces escogí Acción Popular en base a la invitación que me hicieron hace ya algunos años, porque es un partido limpio. Creo que esa es una característica importante. Los dos presidentes que tuvo Acción Popular, Paniagua fue un breve presidente, pero Belaúnde fue el gran presidente en 2 periodos. Los dos salieron de Palacio como entraron, y la institución de la presidencia de la República no fue mancillada como ha sido vulnerada en todos los claroscuros, en todos los regímenes que han venido después, son cuestionados los presidentes. Pero digamos, y entonces, pero déjame terminar, porque esto es lo que quería decir, Milagros, es esto. Que es muy importante que los partidos tengan tiempo para el debate y la confrontación de ideas y de propuestas, porque lo que se trata no es del cambio de chismes y del intercambio de anécdotas en los medios de los políticos, sino qué visión tenemos del país, a dónde queremos llevar al país. Sobre eso son las elecciones presidenciales. Entonces es muy importante que, además Acción Popular, todos los otros partidos tienen dueños, o sea, tienen candidatos que son candidatos únicos, son dueños de los partidos. No es el caso de Acción Popular, y creo que eso es una cosa que puede parecer desordenada, pero que al revés creo que eso es algo muy positivo y muy valioso, porque hay una contienda democrática abierta. Yo creo que es muy importante que los militantes y el país en general, a través de este debate interno, vean a los candidatos y puedan saber quién está más preparado para ser presidente, quién conecta mejor con el espíritu del pensamiento de Fernando Belaúnde. Ahora, de todas maneras, es una elección corta. El 29 de noviembre van a ser las elecciones y se va a definir la fórmula presidencial allí. Bueno, si Belaúnde estuviera vivo, Acción Popular sería de Belaúnde. O sea, a mí me queda claro que él era el líder histórico y desde que murió, bueno, no ha podido tener un reemplazo ni un reenganche. Es ¿no? muy difícil reemplazar a una figura como Belaúnde, pero Belaúnde legó una institución. Digamos, el belaundismo, Milagros, es... Yo me hice muy amigo del presidente Belaúnde cuando dejó su gobierno. Yo lo empiezo a frecuentar muchísimo y tuve el privilegio de ser amigo de él después de que deje el gobierno. Y además las largas conversaciones con el presidente para mí fueron una suerte de una maestría de otra universidad. Él vivía en un departamento modesto en San Isidro, con un altillo que era una biblioteca. Sí, muy hermosa sobre todo. Y que donde casi lo único que había eran libros sobre el Perú. Entonces hablar con Belaúnde era siempre una lección, siempre te sacaba algún libro de algún geógrafo que tú no conocías, o alguna biografía sobre algún elemento de alguno de los presidentes de la República. Siempre fue una gran lección. Cuando usted hablaba con Belaúnde, ¿le comentaba o tenía en ese entonces intereses políticos usted? ¿Tenía intereses presidenciales? ¿O simplemente era el acercamiento? Yo no tengo intereses presidenciales. ¿Pero usted quiere ser presidente del Perú? Sí, porque creo que hay que cambiar el Perú, porque creo que el Perú como está organizado no funciona. Porque hemos tenido, por ejemplo, en la última década, una etapa de enorme crecimiento, donde el valor agregado que le pusieron los gobiernos peruanos de turno, yo creo que fue muy poco, porque ha sido básicamente un crecimiento jalado por el crecimiento chino. Y curiosamente, cuando China cae en su crecimiento, todos los países que estaban en ese crecimiento económico caen, lo cual revela que era esencialmente una locomotora externa del crecimiento. Y esto ha ocurrido varias veces en la historia de la República del Perú.
y al final no queda nada. Y entonces yo creo que hay que cambiar el Perú. El Perú es un país que está muy mal organizado. Yo te voy a poner un ejemplo para que tú tengas una idea de lo mal organizado que está el Perú y por qué tenemos que cambiarlo. Y cuando digo que tenemos que cambiarlo, tenemos que buscar una visión, y yo por eso conecto mucho con la idea de Belaúnde. Yo creo que nosotros necesitamos hoy día una reconquista del Perú por los peruanos. Yo te voy a poner un ejemplo que a ti te va a alarmar. Tú escuchas sobre la minería, los grandes números y las inversiones y los miles y miles de millones. Y por otro lado escuchas debates sobre la educación y sobre lo importante de la educación. Pero lo más importante en el mundo no es la educación cuando comienza con la primaria. Lo más importante son los 2 primeros años de vida de un niño. Y por tanto la nutrición infantil es más importante que la escuela primaria. Y hay muchísimos departamentos del Perú, por ejemplo, los 2 departamentos con mayor índice de desnutrición infantil son Huancavelica y son Cajamarca. 2 departamentos mineros. En el caso de Huancavelica, además, es un departamento donde nace una buena parte de la energía eléctrica del Perú. Pero 1 de cada 2 niños, prácticamente 1 de cada 2 niños en Huancavelica tienen una desnutrición. Yo el otro día fui a un foro y uno de los participantes dijo algo que yo no sabía, ¿no? Dijo, bueno, un niño nace con un cerebro de 300 gramos y a los 2 años tiene 1200 gramos. Si en esos 2 años ese niño no ha recibido la nutrición y el cuidado, no importa la escuela primaria y a la universidad que lo mandes. Sí, eso está estudiado. Quedará para siempre regado. Y es una cosa que está estudiada. Bueno, pero tenemos para terminar una titularidad. Y eso está en departamentos mineros. El segundo departamento es Cajamarca, donde la nutrición infantil es más de 1 de cada 3 niños. Entonces, eso es lo que queremos, es el país que necesitamos un país distinto, un país que cambie radicalmente. El país como está organizado no funciona, el Estado no funciona, no hay seguridad, no hay justicia. Pero y usted quiere, o sea, digamos, si prospera su candidatura y usted gana en la interna de Acción Popular, ¿usted quiere ser presidente del Perú porque, para empezar, quiere cambiar la situación de la primera infancia? O sea, se lo pregunto porque ese discurso se lo he escuchado a varios presidentes que luego se olvidan, ¿no? O sea, bueno, se olvidan todo. También todos. El presidente Humala habló del balón de gas y se olvidó. Y hoy día porque no hay un Estado que controla los oligopolios, baja el precio del combustible internacional, pero los balones de gas no bajan. ¿De quién es la culpa? No, esencialmente esa reconquista del Perú por los peruanos yo creo que tiene 2 grandes fases. Hay una política de corto plazo. Nosotros necesitamos proteger a los peruanos. Eso significa muchas medidas de corto plazo. Por ejemplo, aumento del salario mínimo. Yo cada vez que escucho a los economistas liberales y a los empresarios que creen que no se puede aumentar el salario mínimo, pero todo el resto de países del mundo, esa es una política de Estado. Yo creo que hay que aumentar el salario mínimo. Hay otras cosas gravísimas, Milagros, de las que nunca hablan los políticos. Yo no pertenezco a la casta política. Hace 30 años que no pertenezco a la clase política. Yo tampoco pertenezco al mundo de los grandes negocios. Yo no tengo ningún compromiso con los grupos de poder económico. Yo lo que soy es un periodista que se ha pasado su vida viajando por el Perú y estudiando el Perú, y que creo que tengo algunas ideas para poder tratar de contribuir modestamente al cambio del país. Pero ese corto plazo, aparte del salario mínimo, aparte de la desnutrición infantil, la desnutrición infantil existen hoy día todos los instrumentos médicos, financieros, tecnológicos, científicos para desaparecer ese problema en 5 años. Pero además existen otras cosas. Por ejemplo, nadie habla a los políticos de esto, la deuda de consumo de las familias. Tú te vas a comprar un electrodoméstico o una ropa o tienes necesidades de financiar un consumo, y las tasas de interés que le están cobrando a los peruanos son tasas absolutamente exorbitantes y leoninas. Yo no acepto eso. Si vivo en la presidencia le voy a poner un tope a eso, o si no le pongo un tope para no interferir con las políticas de mercado, voy a poner a competir instituciones del Estado con unas tasas de interés distintas. Entonces, déjame terminar esto brevísimamente para redondear la idea. Entonces, hay muchas cosas de corto plazo. La desnutrición infantil no es solo una de las cosas, pero es un tema fundamental. Es un tema fundamental. Pero hay también unas políticas de largo plazo, que son las siguientes. Ningún país se desarrolla produciendo materias primas. Ningún país se desarrolla en materias primas. Esto no significa estar en contra de la producción de materias primas. Las materias primas hay muchísimos países en el mundo. Noruega es un ejemplo, Canadá es otro ejemplo, Australia es otro ejemplo. Son países de estructura productiva muy minera, Canadá y Australia. En el caso de Noruega es un país más
de petróleo y de gas y de hidrocarburos. Entonces, pero han usado esa palanca de las materias primas, pero no para quedarse en ellas, sino para industrializarse. El Perú necesita dar un salto. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque yo estoy persuadido, sé que esto no es parte del debate político, no es lo que se habla en los chismorreos de la política y de los medios de hoy, pero para eso se eligen los presidentes. Yo creo que el Perú puede el 2030 o el 2036, es decir, en un plazo de 20 años, ser un país desarrollado. O si no un país desarrollado, al menos un país que haya atravesado el umbral del desarrollo. Eso es perfectamente posible. Nosotros somos un país que tenemos... Pero para eso tendrías que formalizar al país. Pero, no Alfredo, déjame preguntarte. No, lo primero que hay que hacer es cambiar la política. Sí, ya, pero déjame preguntarte cosas. O sea, primero, yo siempre he querido saber la intención, la voluntad. ¿Por qué de pronto una persona amanece y dice, yo quiero ser presidente del Perú, ¿no? Y has estado esbozando tu respuesta. Primero, quieres devolverle el Perú a los peruanos. Quieres que regrese el orden. Pero, ¿cuándo fue que Alfredo Barrenechea dijo, ok, ya he sido periodista muchos años, he analizado la política, no pertenezco a la casta política, no pertenezco a la casta empresarial, pero yo quiero ser presidente? ¿Cuándo fue ese día? ¿O cuándo fue ese tiempo? Nunca hay un día, porque además yo desde que tengo uso de razón soy un enamorado del Perú. Mira, algo que no me has preguntado, pero que es una cosa fundamental, sin la cual es difícil entenderme. Yo soy un provinciano, yo no soy un limeño. Yo no fui a los grandes colegios de Lima, yo soy un provinciano. Naciste en Ica, ¿no? Nací en Ica, viví 15 años de mi vida en un pequeño distrito de Ica, hice mi educación primaria y mi educación secundaria completa en Ica, y por tanto yo aporto también ese punto de vista provinciano, que siempre es un punto de vista que ha sido muy maltratado en el Perú. Pero siempre he tenido la pasión del Perú, he tenido la suerte de conocer a los grandes personajes peruanos. Entonces no es que un día despiertas, pero en los últimos meses, para contestar tu pregunta y no evadir la pregunta, me di cuenta que las propuestas que hay en la vitrina política, los candidatos principales, todos son más de lo mismo. Ya conocemos lo que fue el Fujimorato, que tuvo cosas buenas, pero tuvo cosas muy malas que destruyeron las instituciones y que envenenaron a este país. De acuerdo. La gente ya se ha olvidado eso. Y que no tiene ninguna respuesta nueva, ninguna fórmula nueva para salir, sino el recuerdo de lo que hizo el señor Fujimori. Y los otros candidatos también son más de lo mismo. Y yo creo que más de lo mismo en el Perú no funciona. La política que hemos seguido, Milagros, del piloto automático, o el perro del hortelano, o llámalo como tú quieras, son políticas que han descuidado el rol desarrollista del Estado. Y yo creo que por eso es tan importante el ejemplo de Belaúnde. No porque Belaúnde fuera un presidente perfecto, sin duda cometió errores, pero se halló íntegro y limpio de la presidencia del gobierno. No robó un sol. Belaúnde, su entorno, algunos tuvieron acusaciones, todos los entornos en los países. Pero estoy de acuerdo contigo, Belaúnde salió. Y es muy importante porque la presidencia impone un talante en el país, impone un momento. Entonces, pero esencialmente, además, la gente olvida lo que fue Belaúnde. Mira, ahora tú tienes esta luz y estos aparatos que están. 2/3 de la electricidad del Perú los prendieron las manos de Belaúnde. Hablamos del agua. La enorme mayoría de irrigaciones, no de los últimos 30 años, de la historia de la República del Perú, las hizo el gobierno de Fernando Belaúnde. Cuando en 1963 don Fernando llegó al gobierno por primera vez, una enorme cantidad de capitales de departamentos y provincias no tenían carreteras que los conectaran al Perú. Hoy día hablamos de medio ambiente, de ecología, de agua, de oxígeno. Bueno, el gran reservorio del mundo, ni siquiera del Perú, del mundo, es la Amazonía, en agua y en oxígeno. Bueno, esa región amazónica la incorporó al territorio del Perú y a los mercados del Perú Fernando Belaúnde. Hizo miles y miles de viviendas. Eso, no, te iba a decir, no te olvides de la vivienda, porque cuando uno, por ejemplo, yo voy a San Felipe, digo, no puede ser que solo, o sea, que hayan pasado tantos años y que el único que haya podido hacer esto sea Belaúnde, ¿no? San Felipe, Belén, Limatambo, San Borja, claro. Vas a Arequipa, Flora Tristán, Nicolás de Piedra, Vizcardo Guzmán. Son grandes ejemplos. Y se hizo en un momento, Milagros, la gente lo olvida, en que no habían los grandes recursos financieros de hoy día, los miles y miles de millones que había. Se hizo... No teníamos las reservas que tenemos ahora. Ni reservas, ni presupuestos fiscales, fueron las grandes ideas de cooperación popular. Y entonces cuando tú me preguntas, oye, ¿usted por qué quiere ser presidente? Porque creo que sé que hay que hacer.
y por qué creo que hay que volver, no a repetir a Belaúnde, porque en el siglo XXI no se puede repetir el pasado, pero sí a inspirarnos en su ejemplo. En primer, su ejemplo de honradez, que es un gran valor de la política, y en segundo lugar, esta reconquista del Perú por los peruanos de defender nuestros recursos naturales y que sirvan para los peruanos. Bueno, y el trabajo en comunidad, ¿no? Porque él nunca se vanagloriaba con una placa que dijera Belaúnde por aquí pasó, y como hacen varios políticos ahora, sino que al contrario, él decía el pueblo lo hizo, ¿no? Exactamente, y entonces, y además se hizo, él tuvo una idea absolutamente extraordinaria que si yo llego a la presidencia la voy a restablecer, que es la cooperación popular. Cooperación popular, claro. Y es el 1 a 1, es decir, donde el Estado pone uno, la cooperación, el pueblo ponía el otro. Alfredo, a mí me parece que... Yo quería, si tú me permites, porque tiene que ver con tu pregunta, es decir, yo no tengo una ambición personal, pero yo creo que este país puede cambiar. Yo no quiero que el país en el que vivan mis hijos es en el país que yo leo todos los días del periódico. Yo no quiero los presidentes cuestionados. Yo no quiero esta casta política de los congresos que roban cables, no quiero eso. Pero tú quieres devolverle la decencia, por lo menos a las candidaturas. No solamente eso, sino que creo que es fundamental un programa de gobierno y una visión de país que se expresa en esta frase que estoy usando, que es la reconquista del Perú por los peruanos, y que se expresa de una manera simple en 3 letras que creo que yo tiene que ser un programa de gobierno. A más C más I. A, que es agua. Yo creo que es fundamentalmente un gran pacto nacional por el agua. Tú escuchas discusiones absurdas en el Perú sobre el agua en Conga o sobre el agua en Tía María. ¿Y por qué las empresas mineras no han ayudado a traer agua a esas zonas cuando en el Perú sobre el agua? Lo que pasa es que el agua está donde no está la gente y donde no está la producción, y la producción está la gente y la gente está donde no está el agua. Pero tenemos agua. Ten en cuenta que Sudamérica en total tiene el 28% del agua dulce del mundo y solamente el 5% de la población. Entonces nosotros requerimos un gran pacto nacional por el agua. Conga no debería haberse producido un tema por una laguna, ni Tía María por un tema de agua en el río Tambo. Entonces nosotros podemos proveer eso y lo podemos producir en un horizonte de 5 años. La E es una E de energía y educación, y la I es industrialización, innovación e infraestructura. Ten en cuenta que Belaúnde fue el gran partido de la infraestructura, y termino esta idea, que cuando la economía se cae, porque China no va a crecer más a 10%, China ya está creciendo a tasas ni siquiera de 7, a tasas de 6%, y eso automáticamente, como hay una relación de que a cada punto del crecimiento chino corresponde más o menos 0.6 o 0.7 del crecimiento de Sudamérica, eso es lo que explica la caída, así como el boom lo explicó China, la caída la explica China. Lo que tenemos es que ponerle valor agregado en el Perú, y para eso se requiere un presidente con una visión global del país. Se necesita un equipo técnico que tenga una visión autónoma del país, que no esté al servicio de los extranjeros. Este es un país donde la economía está al servicio de los extranjeros y no al servicio de los peruanos. Eso va a terminar con nosotros, y eso va a terminar no con ninguna bravata, no respetando, sin violar contratos, respetando contratos, pero renegociando lo que haya que renegociar, y un gran programa de inversión que tiene que ser una combinación de inversión privada y inversión pública, y en esos 5 años yo creo que nosotros podemos dar un salto de 20. ¿Y hasta cuánto Estado? O sea, ¿hasta cuánto crees que es la participación del Estado y la regulación del Estado? Esa es otra discusión que está envenenada porque estamos dominados por falsas políticas. Sale una discusión, por ejemplo, sobre el lote 192, y sale un montón de gente, no puede ser el Estado. Digo, ¿por qué no puede ser el Estado? Yo no soy muy partidario del lote 192 porque mis asesores de hidrocarburos me dicen que hay una relación muy desventajosa entre agua y petróleo en eso, que es una cosa más técnica. Es en contra de la negación del Estado. ¿Y por qué Chile? ¿Y por qué Chile, que tiene 1/3 del cobre del mundo, casi el 40% de ese cobre lo tiene Codelco, que es una empresa estatal? Y ahora tú mira la luz que te ilumina, la transmite, la transporta una empresa que es colombiana, que se llama ISA, estatal. ¿Y por qué ellos sí pueden hacerlo y por qué no pueden? Y cuando viene, ¿Y por qué, Alfredo? Porque no ha habido políticos desde Belaúnde que tuviesen la cabeza pensando en el Perú. Y porque es fundamental separar los intereses privados y los intereses públicos. ¿Por qué cuando sale y explota los hidrocarburos en el Mar del Norte, Noruega dice, un momentito, esto no es de los extranjeros, esto será de Noruega, y constituyen un gran fondo soberano, que hoy es un fondo soberano de casi 900.000 millones de dólares, el mayor fondo soberano del mundo en esa riqueza? Ellos sí lo pueden hacer, nosotros no. Los chilenos sí lo pueden hacer, nosotros no. Colombia sí lo puede hacer, nosotros no. Eso es absurdo. Ahora esto no significa, esto no significa exactamente, y por eso hay que volver a unas políticas nacionalistas. Sí, claro. Y yo creo
que esto no significa, por supuesto... Lo cual no significa negar la inversión privada, no, en absoluto, de ninguna manera. En absoluto, ni negar los contratos, ni negar las inversiones privadas, ni negar la inversión extranjera, pero tiene que discutirse y negociarse con ella desde un punto de vista autónomo, desde un punto de vista nacional. Yo, Alfredo, creo, de verdad te felicito por lanzarte, entonces, pero la gran duda que tengo es si Acción Popular no está un poco tarde. Por eso te decía, no. Yo sé que la interna viene recién. Gracias por la pregunta. O sea, Acción Popular me parece un partido histórico, sólido, que no debería perderse, sinceramente, no debería perder su inscripción. Me parece bien que personas que por lo menos aman al Perú y que están preparadas y que no van a entrar a pericotear, espero que no, pues ese no es tu caso, ¿no? O sea, no estás entrando a hacer negocios ni campañas donde ahora el punto es quién maneja la plata, ¿no? Lo cual me parece ya terrible, o sea, que hasta uno tenga que decir, pero, por si acaso ahora yo voy a manejar la plata y no Ilan, ¿no? O sea, ya eso, de verdad, perdóname, Alfredo, pero ya es, o sea, yo soy harta y creo que muchos peruanos como yo estamos hartos de ver indecentes. Yo también, y es una de las razones por las que entro a esta pelea, después de una larga discusión con mi mujer, con mi familia. ¿Pero y qué vas a hacer para ganar en interna? Bueno, voy a ganar en la interna porque yo represento el pensamiento de Belaúnde y yo tengo la mayoría de las bases de partido. Pero quiero decirte para terminar, no terminar, sino para poder redondear una idea, si tú me permites, dos cosas. No te confundes, hay dos Acción Populares. Hay la Acción Popular que tú ves en los periódicos, que parece un partido chiquito y un partido anticuado de 3 o 4 congresistas que declaran cosas y están... Esa es una Acción Popular del cual yo no quiero ser candidato. Pero hay otra Acción Popular, que es una enorme familia política, la familia política más grande del Perú hoy día, donde en el último pueblo del Perú hay un belaundista, porque sabe que Fernando Belaúnde hizo una carretera, yo soy viqueño. Cuando yo estudiaba en el Colegio San Vicente de Paúl, todo lo importante que se hizo en mi provincia lo hizo Belaúnde. Cuando se empezó el hospital regional fue Belaúnde quien lo hizo. Cuando se empezó el Coliseo Deportivo, que era una cosa muy, muy importante para nosotros, lo hizo Belaúnde. Los óvalos de entrada, además los hizo no peleando con las alcaldías apristas, sino en colaboración con las alcaldías apristas. Entonces, pero todo lo esencial lo hizo el gobierno de Belaúnde. Entonces, eso sucede en cada pueblo. Y en consecuencia, y lo que hay que hacer pero no ahora, te pelees con la casta política de Acción Popular, porque los congresistas, si ganas, vas a tener que llevar una lista congresal. Yo no soy muy partidario de las reelecciones parlamentarias. Yo creo que el país requiere una renovación completa también del Parlamento. O sea, si eres el candidato, no llevarías al escano. Pero yo voy a respetar lo que las bases dicen. Pero lo que te quiero decir esencialmente es que ese gran Acción Popular, y este es un poco el mensaje que esta mañana yo quiero transmitir a través del programa que tiene tanta sintonía e importancia como el tuyo. Acción Popular tiene 176.757 inscritos en todo el Perú. La provincia con más inscritos es Chiclayo, pero en la selva existe una enorme presencia de belaundistas, en Arequipa, en Cusco, en Huancayo, en Ica, en todo el sur chico, por ejemplo, que yo recorro casi todo muchas veces, varias veces cada mes. Chincha, Pisco, Garipe. En consecuencia, lo que yo quiero invitar a los belaundistas es que sientan que tienen en la mano un gran partido, que no es el partido de 3 congresistas y que es muy importante que el 29 de noviembre voten en las primarias. Que estas primarias no solamente son una ocasión para elegir a quien crean que es el mejor preparado para ser presidente del Perú, sino que es una ocasión para revitalizar este partido. Bueno, el 29, ¿no? Son las primarias. Sí. Ayer mi mamá me decía, después de tiempo, que va a ir a votar a su partido. Me dice, ¿vas a ir a las primarias? Sí, porque ya, o sea, y claro, tienes razón. ¿Y ella no votaba antes? No. Bueno, espero que sea tu mamá. Espero primero que vote por mí, pero se trata de convencerla. Pero en segundo lugar, me parece un magnífico ejemplo porque todo el resto, yo creo que tienen que mirar que tienen un gran tesoro en la mano porque los partidos son muy importantes. Bueno. Y en consecuencia veremos qué pasa el 29. Pero muchas gracias por esta oportunidad. No, esa es la primera de varias entrevistas. Mucha suerte el 29, Alfredo, de verdad. Te conozco hace tiempo, siempre te he querido entrevistar, siempre para mí era la gran duda por qué Alfredo quiere ser presidente, pero hoy día ya lo ha dicho. Por lo menos hay primera vez que un político dice porque ama el Perú. Por Dios. O sea, eso es lo primero que debería de haber, ¿no? Amor por nuestro país, pero amor de verdad, no como cierto gobernante que decía que amaba y miren cómo nos ha dejado más inseguros que nunca. Me voy a la pausa. Muchas gracias, Alfredo. Mucha suerte en tu carrera. Vamos a ver qué día estamos acá. Vamos a ver qué pasa, por supuesto.